en mí. Hay una autora norteamericana, católica, que murió muy joven, pero tuvo un fuerte impacto en toda la literatura contemporánea americana. Una novelista, sobre todo hacía cuentos, Flannery O'Connor. Y tiene un libro, yo no he leído ninguno de sus cuentos, es una laguna no pequeña, pero sí he leído sus conferencias, que me interesaba más que sus cuentos, que a veces los complica demasiado, ¿no? Pero ella es profundamente católica, del sur de Estados Unidos, y ella distingue entre los escritores del sur y los escritores del norte. Y entre otras cosas, por lo menos leyéndolo en ella utiliza una palabra que a todos os suena porque ha quedado se ha vulgarizado mucho. Y lo utiliza en sus cuentos, que es freaky, freakish, para hablar de algo extremadamente extraño o inusual. Ella dice que a los escritores les interesa más lo que no se entiende que lo que se entiende. Les interesa más la posibilidad que la probabilidad. Y lo que está ahí, dice ella, no equivale aquí a lo que no existe, sino a lo que no todos ven, al misterio. En ese libro donde se recogen sus conferencias acerca de cómo hay que escribir novelas o cuentos, cómo escribe ella sus novelas o cuentos, lo titula el misterio y maneras, para distinguir las cosas que son sobrenaturales, que son trascendentales, que van más allá de la persona, y las cosas del día a día. Hemos recordado alguna vez como Chesterton recuerda que en el 98% de los genes de un hombre y de un mono coinciden. O sea, solo hay una diferencia de un 2%. O sea, que es evidente que el hombre desciende del mono. Eso no lo dice Chesterton. Es simplemente que existe. Y lo que dice Chesterton dice, ¿cómo es posible que coincidiendo en un 98% sean tan absolutamente diferentes? Es posible si se cree en el alma y se cree en el misterio. No vamos a hablar de eso, ¿no? Pero como estamos con escritores, habría que citar, lo he traído en algún sitio, yo creo que lo he apuntado, una cosa que recoge Dante en la Divina Comedia, que es la obra de las obras. Tengo un amigo sacerdote que lo lee todos los años y lo lee en italiano. La verdad es que al final veo que a lo mejor ni me lo he traído. Yo juraría que sí me había traído lo que dice Dante en la Divina Comedia, ¿no? Pero es un poco la persona que
Dice, mujer, eres tan grande y tanto vales que quien desea una gracia y no recurra a ti, quiere que su deseo vuele sin alas. Vamos a hablar de la Virgen. Y para no perdernos, yo, junto a esta breve introducción que quiero hacer, ¿no? Pero quería centrarme de manera especial en el Santo Rosario. Pero como estamos con un elenco de autores más o menos lejanos, pero sí de un reconocimiento mundial, tengo que citar a Unamuno en su proceso de conversión. Ya lo cité el año pasado cuando hablé de la Virgen, pero no voy a dar las mismas citas. Voy a coger otras cosas, porque se podría decir, bueno, no tiene muchas cosas escritas sobre la Virgen, porque somos en ese diario íntimo que escribe en Alcalá, que nos habla muchas veces, las cosas que dice la Virgen son unas cuantas, pero no muchas. Y entre otras dice, María es de los misterios el más dulce. La mujer es la base de la tradición en las sociedades, es la calma en la agitación, el reposo en las luchas. La Virgen es la sencillez, la madre, la ternura. Ha caído en mis manos un artículo, preparando un poco la charla a lo largo de esta semana, un artículo que escribió Juan Manuel de Prada en el 2004. Estaba recién salida la película La Pasión, y hablaba, me llamó la atención porque la escena que a él más le gustó es la escena que a mí más me gustó. Y aquel artículo en su día, cuando lo leí, le hice una copia, un PDF, y la verdad que esta tarde lo he vuelto a buscar y no lo he encontrado. Pero el otro día me lo encontré, quizá para que lo citara, que es la escena en la que la Virgen, haciendo un flashback, como se diga en el cine, se acuerda cuando el niño Jesús es niño y se cae y se tropieza y va corriendo asustada a buscarle, ¿no? Y es el momento en el que ella aparece, en el momento de la pasión, que está viendo a lo lejos al Señor que cae con la cruz y sale corriendo a su encuentro, ¿no? Y ese breve diálogo de la Virgen y el Señor con esa caída y cómo la quitan del Señor, la apartan del Señor, ¿no? De hecho, quería poner ese trozo del vídeo al principio de esta charla que se está grabando, pues ponerlo, ¿no? Porque eso que ha hecho la Virgen con el Señor nos la da como madre. He ahí a tu madre. No dice he ahí a vuestra madre, sino he ahí a tu madre. Lo dice en singular, porque cada uno la trata en singular. Entre todos los misterios, el más dulce. Hace muchos años, hablando con un chaval de 15 años que tenía muchos deseos de entregarse a Dios, le dije, ¿qué es la fidelidad? O sea, porque tú ahora tienes muchos deseos, pero dice, la fidelidad es una virtud. Dije, muy bien. Y me dijo que no es la más importante. La más importante es la caridad, me dijo él. Dije, muy bien. Dice, pero es la más bonita. La fidelidad es la más bonita. Y también el Señor, como bueno, el Señor o el Espíritu Santo que hablaba por la boca de aquel chaval, también nos consolaba, ¿no? Si alguna vez hemos metido la pata o no hemos sido fieles, pues saber que la más importante es la caridad y que el Señor y la Virgen están siempre ahí.
San José María decía que un punto de los últimos puntos de camino, si no recuerdo mal, no sé, no me acuerdo del número, ¿no? Pero decía, a Jesús se va y se vuelve siempre por María. Lo he leído no sé cuántas veces, pero quizás hasta hace 10 años descubrí que no lo había leído nunca. Porque nunca me había parado en ese siempre. Siempre es siempre, no es que sea un atajo, es que es el camino, o sea, es como el cuello para llegar a la cabeza. La Virgen es ese cuello y para llegar a la cabeza del Señor. El Señor ha querido darnos las cosas a través de su madre, ¿no? Fundamentalmente por ponérnoslo de una manera mucho más fácil a todos, porque todos, la gente cuando se va haciendo mayor empieza a perder la cabeza, de vez en cuando lo que le sale es mamá, mamá. Porque como decía también Kierkegaard, ¿no? La mujer desde que nace es mujer y juega a ser madre. Los hombres no juegan a ser padres, ella sí. Por eso siempre se va, y cuando alguna vez nos hemos alejado o necesitamos volver al Señor, siempre se vuelve por María. Hay una oración muy especial en la Iglesia Católica vinculada directamente al misterio de la Santísima Virgen, que es el Santo Rosario, una especie de letanía, de repetición, que se reza, como sabemos todos, con un cordón, con unas cuentas insertadas, ¿no? Que comienza con una cruz, recordándonos la doctrina de la fe. Luego están 3 Ave Marías, que nos recuerdan la doctrina de la vida, la fe, la esperanza y la caridad, hasta llegar ahora a los 4 grupos de 5 misterios cada uno que unen a María con Jesús. En el fondo, esos misterios lo que hacen, Papa Juan Pablo II pensaba que se podía meter ese 4.º misterio para completar aún más todo el Nuevo Testamento, un resumen del Nuevo Testamento. La consideración de cada uno de esos misterios nos hace recorrer la vida del Señor. Es una oración cristológica y no solo mariana. Y quiero hablar del rosario para ver qué es lo que dicen, para dar un poco a la cabeza, para darnos cuenta de lo que rezamos, porque si somos simples y no somos buenos novelistas, no somos buenos escritores, como hemos dicho antes, Flannery O'Connor lo dice de una manera mucho más delicada, ¿no? Pero cuando la he citado es para decir que no seamos superficiales y que lleguemos al fondo. Y cuando uno llega al fondo, pues descubre un montón de cosas en esa oración. Y uno descubre por qué la Virgen en todas sus apariciones insiste en que recemos el Santo Rosario. Y lo han visto de distinta manera los últimos romanos pontífices en su vida y a lo largo de su vida. Y creo que se ve de distinta manera a medida que también cada uno de nosotros avanzamos en nuestra edad. Por contar una anécdota de San Juan Pablo II, yo recuerdo unas imágenes que salían de una ceremonia en la que había estado consagrando un altar de la iglesia, una iglesia la iglesia San José María que hay, dedicada a San José María, que hay en Roma. La ceremonia, no sé cuánto duró, pero casi
sí, 2 horas probablemente o más. Y las imágenes que le recogían saliendo el pintor de todo el retablo de aquella iglesia es un malagueño que no conoceréis, pero casi seguro que muchos de vosotros habéis visto alguna obra suya, porque, entre otras cosas, el Cristo de Mena, que hay en la cofradía, es un Cristo que ha pintado él. Y cuando el Papa se encontró con ese retablo, levantó la cabeza y dijo, aquí sí se puede rezar, viendo aquellos cuadros, ¿no? Pero bueno, él salió de aquella ceremonia interminable y en las imágenes que se recogieron cuando estaba montándose en el coche, se veía que se echaba la mano al bolsillo y sacaba el rosario. Y digo, no es posible. No es posible decir otra vez misa, como dicen los niños, otra vez misa. Se ponía a rezar otra vez el rosario. En una ocasión, un cardenal guatemalteco que tenía especial amistad con Juan Pablo II, llegó al Vaticano, se entraba, se colaba, llegaba hasta las habitaciones del Papa, y en una de esas ocasiones llegó y dijo, bueno, pues estuvieron un rato charlando y dijo, Santidad, vamos a rezar el rosario, ¿le parece que recemos un rosario? Sí, 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 muy bien. Y dijo, su Santidad ha rezado la parte del día. Y el Papa le contestó, su Santidad ha rezado 11 partes. Bueno, Juan Pablo II era muy contemplativo, muy piadoso y muy mariano, como el lema que escogió. Por eso, o sea, me gustaría contrastar qué es lo que dice Benedicto XVI. Yo creo que todavía Joseph Ratzinger, antes de ser Benedicto XVI, cuando le preguntan por el rosario, le dicen, ¿reza usted el rosario de alguna forma especial? Y él dice, lo rezo con gran sencillez, igual que lo hacían mis padres. A los dos les encantaba el rosario, y mucho más a medida que envejecían. Cuanto más envejece uno, menos esfuerzos intelectuales se pueden hacer, y más se necesita un refugio interno y adentrarse en la oración de la Iglesia. Así que yo lo rezo tal como lo rezaban ellos. ¿Pero cómo? ¿Reza usted un rosario o 3 seguidos? Y dice, no, 3 me resultan demasiados. Soy un espíritu muy inquieto y me distraería en exceso. Yo me limito a coger un misterio y muchas veces 2 o 3 de los 5, porque entonces puedo intercalar la oración en un intervalo de tiempo determinado en el que abandono el trabajo y deseo liberarme, tranquilizarme, despejar la cabeza. Y en esos momentos rezarlo entero sería demasiado. Es que nos demos cuenta de que cada uno tiene una forma de ser. Unos son más nerviosos, más activos, más inquietos, otros son más pacíficos, más... Entonces, pues, son capaces de el Papa Benedicto, pues eso, trabajaba y se cansaba, paraba y decía, voy a rezar rosario. Se ponía a rezar unos misterios y seguía trabajando. Paraba y decía, voy a rezar otros misterios. San Juan Pablo II era capaz de rezar y rezar y rezar y callar y mantener el silencio. Ahí hemos de nosotros vernos y buscar esos momentos o cuál es el mejor momento y la mejor manera que para nosotros de rezar el rosario. ¿Por qué el rosario? Cuando escribe en Informe sobre la Fe Ratzinger sobre el rosario, dice que es cierto que la Eucaristía, ¿no? El núcleo central, es el núcleo central de nuestra vida cultural, de culto a Dios. Pero también se ha comprobado que cuando se insiste excesivamente en la misa y solo en la misa, pues esta se puede quedar como suspendida en el vacío y se cae.
Es interesante, digo, pensar en esto, ¿no? Pienso en dos de las más ricas y fecundas plegarias del cristianismo que conducen siempre a la gran corriente eucarística, el Vía Crucis y el Rosario. Si hoy nos encontramos expuestos de un modo tan insidioso a la seducción de prácticas religiosas asiáticas, se debe en gran parte al hecho de haber abandonado estas plegarias. No hay duda, si se reza como quiere la tradición el Rosario, nos sumerge en un ritmo de la tranquilidad que nos hace dóciles y serenos. O sea, el Papa dice, si se abandona el Rosario y sigue el Vía Crucis, la Eucaristía se cae, no se le sostiene, se convierte casi en una cosa mitológica. Y no es eso. O sea, evidentemente todos los sacramentos llevan a la Eucaristía, pero tenemos que cultivar esas otras prácticas religiosas que hacen de la Eucaristía, que le dan a la Eucaristía toda la fuerza y toda la columna donde apoyarse. Porque Jesús es el fruto bendito de María. Y esto es lo que recordamos en esa oración, además de recorrer toda la vida del Señor. Cuando rezamos esos 4 misterios, los acabamos con unas letanías que recogen 5 series de invocaciones. Una a la Virgen como Madre, Santa Dei Gentris, Santa Madre de Dios, la Virgen como Madre, la maternidad divina. Otra serie, la virginidad, Santa Virgo Virgin, Santa Virgen de las Vírgenes. Otra, la otra serie de letanías son las metáforas bíblicas. O sea, son los piropos por excelencia que el Antiguo Testamento le dedica a la Santísima Virgen. Los que se han recogido, ¿no? Asiento de la sabiduría, rosa mística, torre de David, para ir saboreando e ir pensando lo que estamos diciendo con cada uno de esos piropos, ¿no? Después hablamos de los modos de intercesión de la Virgen en esas letanías. Refugio de los pecadores, consoladora de los afligidos, para acabar con el reinado. Esas son las 5 series en las que se agrupan las letanías a la Virgen. Por eso el rosario tiene esa fuerza en cada una de sus jaculatorias y en esa repetición, que no es una repetición monótona. Está comprobado que psicológicamente al hombre le ayuda en su relajación, en que eso lo cultiva mucho, pues eso, el budismo. Iba a decir las religiones asiáticas, pero realmente el budismo no lo es, sino es más bien una relajación, una búsqueda interior. Y el rosario tiene eso, esa repetición, esa rutina. La palabra rutina es una mala teoría, pero es una muy buena práctica. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos rutinas? Ya cada vez más tenemos que dejar las llaves en el mismo sitio porque si no se nos olvida dónde las hemos dejado. Y todo para que no se me olvide, ¿no? Hacer las mismas cosas, esto, apuntar esto. Y tener un mínimo de horario porque si no nos perdemos. Solo en el mismo hecho de saludar, hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Sí, me alegro. ¿Tu mujer, tus hijos? Bien, fantástico, estupendo.
Bien. O sea, son cosas automáticas, ¿no? Que ni las pensamos y las repetimos. Y cada vez que nos preguntan una cosa de estas, si no hubiera esos saludos rituales, yo tuviera que pensar qué es lo que tengo que contestar, me volvería loco, vamos. Pues con eso nos quedamos, ¿no? Y por esa repetición, esa cadencia, se llega a los mantras, ¿no? Repetición de mantras, pues. Pero claro, nosotros nos damos cuenta de que además de ser una repetición, tiene un sentido sobrenatural. Son unas palabras cargadas con muchísimo sentido y que además la estamos dirigiendo a una persona que es madre, que es todopoderosa, que nos lleva al cielo, en fin, que no es... Ya una vez hablé de un artículo que tiene un título que parece granaíno, ¿no? ¿Por qué nunca vas a ser feliz y tampoco pasa nada? Se titula el artículo. Y realmente es muy bueno, una periodista, hija de Germán Janke, en la que ella venía a decir que a veces está uno enfermo o tiene un cáncer y le están diciendo, nada, tú, ánimo, campeón, no pasa nada, tú lo vas a superar, tú repite, tú es cuestión de que tú te convenzas a ti mismo, que te repitas que no pasa nada y al final te convences y ya está. Y es una estupidez, un piano, porque claro que pasa, y claro que... Y repetir esas cosas, pues, no me ayudan nada, no me sirven para nada. Sin embargo, cuando yo estoy rezando, es verdad que a lo mejor no me cura, porque entre otras cosas yo rezo para pedirle al Señor que me cure, pero si no me cura, tampoco pasa nada, ¿no? Porque sé que estoy en sus manos. O sea, no rezo como un conjuro, como algo que me tienen que dar, ¿no? Esta mañana hablaba con una persona como eso, ¿no? Que estaba enfadada con Dios porque es que no sé qué más tengo que hacer porque no me hace caso, ¿no? ¿Va? Ok. A lo mejor tendrías que preguntarle si no eres tú el que tienes que hacerle caso a él en algo, ¿no? Muchos querrían que Dios quisiese lo que ellos quieren y se entristecen de querer lo que quiere Dios. A lo mejor, si no te lo da, es porque no te lo tiene que dar y tienes que aprender a vivir con eso, ¿no? Y que no lo entiendas, ¿no? Pero, en fin, esa repetición no es en absoluto monotonía. Por la noche, dice Ratzinger, por la noche, cuando uno no logra encontrar la paz, yo recomendaría el rosario. Es un rezo que, además de su significado espiritual, ejerce una fuerza anímicamente tranquilizadora. En él, al atenerse siempre a las palabras, te vas liberando poco a poco de los pensamientos que te atormentan. No podemos dejar de pensar en una cosa. Basta que nos digan, no pienses en un oso blanco, para que la cabeza empiece a llenarse todo el salón este de pequeños ositos. Empiezan a subir a la mesa un montón de osos blancos. No, yo no puedo no pensar en algo, tengo que hacerlo positivamente, tengo que meter la cabeza en otra cosa, para que esa otra cosa desplace esos pensamientos que me agobian, que me quitan la paz, que me entristecen. Y qué mejor cosa puedo meter que a mi madre, ¿no? ¿Qué es una madre en una familia? Es un punto de unión. Las madres aglutinan a todos los hijos a su alrededor. Cuando desaparece la madre, cuesta mucho volver a reunir a los hijos. Cuesta mucho volver a reunirse. Ellas son un cemento armado, ¿no? Me contaba hace unos meses, yo no lo había pensado nunca, ¿no?
un amigo que padece que le cuesta, padece un poco de insomnio, no logra dormir y ya está, y el tío no sabía qué hacer, ¿no? Y dijo, mira, aquí está la mujer de Pepe, que es médico, vamos a hablar con ella, ya que está aquí, mira que tiene este problema, que no duerme bien, tal, mira, pues tómate melatonina, empieza con esta, a ver si esto te ayuda, y si no, ya pasaremos a otra cosa, ¿no? Total, que hablando poco después, me dijo, ¿sabes dónde yo me da cuenta que donde yo duermo, y duermo del tirón, es cada vez que voy a ver a mi madre, cada vez que voy al pueblo y me quedo allí a dormir para ver a mi madre, duermo del tirón. Yo cuando voy a ver a mi madre, que tengo la suerte de que vive aquí, me dice siempre, Mateo, échate un rato, ¿no? Y si me echo, vamos, tardo exactamente 1:01, vamos, en quedarme frito, ¿no? Y me acordaba de digo, oye, ¿qué es lo que pasa aquí, no? Parece como si te metieras en una burbuja y se quitaran todos tus problemas. Habría que probar, a ver, me faltan más estudios, todavía tengo solamente 2 estudios en la muestra, ¿no? Pero ya os preguntaré a vosotros si os pasa lo mismo y damos un consejo a los psiquiatras, ¿no? Si padece de insomnio, si tiene alguna preocupación, que vaya a casa de su madre y se echa a dormir, ¿no? En la casa de tu madre se siente uno como muy seguro, ¿no? Desaparecen todos sus problemas y duerme del tirón, ¿no? O sea, esa repetición del rosario, de la madre, volvemos a la raíz, ¿no? Muy bien, se nos ha pasado el tiempo. Termino con un poema de Enrique Menéndez y Pelayo, ¿no? El hermano de... El altar de la Virgen se ilumina y ante él, de hinojos, la devota gente su plegaria deshoja lentamente. La inefable calma vespertina, rítmica, mansa, la oración camina, con la dulce cadencia persistente, con que deshace el surtidor la fuente, con que la brisa la hojarasca inclina. Tú, que esta amable devoción supones, monótona y cansada, y no la rezas, porque siempre repite iguales sones. Tú no entiendes de amores y tristezas. Qué pobre se cansó de pedir dones, qué enamorado de decir ternezas. Bueno, pues no nos olvidemos nunca de que a Dios no se llega caminando, se llega amando.
dispositivos que de vez en cuando